Vamos a irnos a 1 Pedro capítulo 4, perdón. Y pues recién terminamos 1 Corintios 14, pero hay necesidad de repasar los dones espirituales, hermano, porque yo creo que sigue habiendo mucha ignorancia de los dones espirituales de parte de nosotros. A veces no entendemos todo. A veces, usted sabe, hermanos, que hay dones espirituales que han dividido a la iglesia, que no hay necesidad de eso, hermanos. No hay ninguna necesidad de eso. Como el don de lenguas, el don de profecía específicamente. Y algunos dones, hermano, han dividido la iglesia, ¿verdad? Algunos hermanos no consideran hermanos a otros porque no hablan en lenguas y no hay necesidad de nada de eso. Si nosotros leemos la palabra de Dios, salimos de dudas. Cuando nosotros empezamos el capítulo 12 de 1 Corintios, ustedes se acuerdan, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Dice, cuando ustedes eran gentiles, esto en ese sentido está hablando de cuando nosotros no conocíamos al Señor. Dice, se los llevaba como se los lleva a los ídolos mudos. Entonces, ¿se acuerdan, hermanos, qué hacíamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo todavía? ¿Cuántos seguían a los santos, hermanos, a los ídolos? ¿Algunos de ustedes seguían a los ídolos? Bueno, entonces, a nosotros nos llevaban a besarle los pies al Señor de Esquipulas, hermano. Un Cristo negro que hay en Guatemala. Se imaginará cómo estarían los pies del Señor de Esquipulas, ¿verdad? Todos tlaconeteados, ¿verdad? Y si hubo un borracho enfrente de usted que le besaba los pies al Señor de Esquipulas, usted seguía. Y eso lo hacíamos, hermano. Y después ahí en Esquipulas había que ir a sacar agua bendita de un chorro especial que había ahí. Y la gente, otra línea, hermanos, para el agua bendita de Esquipulas. Y después el pan del Señor. ¿Verdad? Que son unas cosas de piedra, hermano, como de yeso. Yo no sé de qué son, hermano, no sé si ustedes saben son como unas piedras que se lo come la gente, ¿verdad? Como una arena, no sé ni cómo decirles, hermano. Pero otra línea para eso, ¿verdad? Bueno, esas cosas hacíamos. Ustedes se me quedan viendo raro, pero los que seguían a los ídolos hacían cosas raras también. No es verdad que hacíamos cosas, hermano, que uno dice, pero ¿cómo andaba yo haciendo esas cosas, verdad? Bueno, Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes de los dones espirituales. Entonces, estudiamos, hermanos, el pasaje que decía, bueno, estos son los dones espirituales. Mire, el Señor hace estos dones. Hay diferentes dones, pero es un Dios. Hay diferentes maneras, diferentes operaciones, pero hay un solo Dios. Hay diferentes ministraciones, pero hay un solo Dios. Es decir, que el Señor nos enseñó que no todos tenemos los mismos dones, pero también nos enseñó que a cada uno nos ha repartido dones espirituales con un propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito de que al carpintero le den un martillo, hermanos? Pues que esté clavando los clavos, ¿verdad? Y que le den un serrucho, pues que corte. Y entonces, hermanos, los dones espirituales, ¿para qué nos fueron dados a nosotros? Para que con ellos le sirvamos al Señor. Todo lo que hemos estudiado, estamos viendo que el Señor, con lo que Él nos ha dado, espera que nosotros le sirvamos al pueblo de Dios y le sirvamos a Él. Porque los dones son para edificación. Miren lo que vamos a leer hoy, hermanos. 1 Pedro 4, 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo es, sirva con ello. Se da cuenta que Dios no nos está pidiendo nada más, hermanos. ¿Verdad? No dice que el carpintero haga pan con el serrucho. No está pidiendo eso el Señor. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿A quiénes son los otros, hermano? Los hermanos. O sea, hermanos, que con lo que tenemos el Señor espera que nosotros sirvamos, ¿verdad? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme es decir, de muchas formas, son los dones espirituales. De la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿qué tiene que hacer, hermano? Si alguno habla, hable conforme a lo que se le ocurra, de sus opiniones. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Que hablemos conforme a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Y si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjese, hermano, hay dos tipos de dones. Algunos son de hablar y otros son de servir. Vamos a examinar algunos de estos dones, ¿ok? Cuando nosotros estábamos leyendo los dones espirituales en 1 Corintios 12, hermanos, vamos a irnos ahí. Este don espiritual que vamos a hablar ahorita, hermano, que es uno de esos dones de hablar, es la profecía. ¿Ok? Y está en 1 Corintios 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, dice ahí, ¿verdad? A otro discernimiento de espíritus, etcétera. Pero el que yo quiero que miremos ahora es profecía. En Efesios 4, 11 dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces otra vez, a mí me decía, hermano, pero hoy ya no existen los profetas. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿de dónde sacaron eso, hermanos? Ok, de la Biblia. La Biblia, hermanos, miren, una cosa que nosotros los cristianos nos jactamos, decimos, mire, hermano, para nosotros la Biblia es el libro de nuestra creencia, nuestra fe y nuestras prácticas. Es lo que nosotros decimos. A veces eso no es real, hermanos. A veces es teoría. Porque nosotros tenemos nuestras propias opiniones a veces y las ponemos sobre la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no dice en ningún lado, hermano, que estos dones ya se acabaron. No dice. Les digo esto porque hay una parte de la iglesia que dice, esos dones ya no existen. Ya no existen, hermano. Pero yo le digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído toda la escritura, hermanos, del principio hasta el fin? Algunos de ustedes, bueno, hay algunos de los que están aquí. ¿Han leído en algún pasaje que diga que esto ya no existe? Ok. Ahora, yo les pregunto, ¿hay charlatanes, hermano? Hay charlatanería. Entonces, fíjese, está otro extremo de algunos que dicen, mire, yo para no errarle mejor no creo en nada de eso. Esa es una actitud cínica. El cinismo, hermano, es una filosofía. Esa filosofía se burlaba de todo lo moral, de todo lo bueno, de todo lo justo. Nosotros no podemos caer en eso. O sea, nosotros creemos lo que creemos porque está en la palabra de Dios. Ahora, yo le voy a definir aquí lo que quiere decir el don de profecía. El don de profecía es don de hablar por inspiración divina para traer edificación, dar ánimo y producir arrepentimiento en el pueblo de Dios. Por supuesto, ese arrepentimiento lo obra el Espíritu Santo. Porque un profeta, por muy ungido que sea, hermano, no puede convertir ni a un gusano. El que convierte a la gente es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermano, porque yo creo, hermano, que los profetas, todos los profetas que están en la Escritura, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Tal vez algunos eran más elocuentes que otros, pero traían un mensaje de Dios. Y yo les pregunto, ¿les creyeron a todos esos profetas, hermano? No les creyeron. Ahora, hablaron ellos, y fueron respaldados, por ejemplo, por señales de Dios, estos profetas. Piense usted en Elías, por ejemplo, hermano. Fue un profeta que hablaba la palabra de Dios y Dios lo respaldaba. ¿Sí? ¿Se acuerda usted, hermano, cuando están 450 profetas de Baal, verdad? Y dice, solo yo estoy aquí, profeta de Jehová. A ver, ustedes partan un toro, pongan su altar y pónganlo en el altar. Ustedes son muchos, dice, así es que hagan eso. Dice, yo voy a hacer lo mismo, pero el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y ellos se ponen, ¿verdad? Ahí parten el toro, empiezan a cantar, empiezan a danzar y empiezan hasta a cortarse con cuchillos, porque esa era su costumbre, hermanos. Dice que están chorreando sangre por todos lados y Elías se está burlando de ellos. Dice, clamen fuerte, le dice, tal vez está en el baño. Porque cuando uno estudia esas palabras, eso es lo que le está diciendo. Tal vez se fue a hacer un asunto, no los oye, ¿qué pasó? Y nada. Entonces después dice, bueno, reparó el altar de Jehová, puso el toro ahí, dice, échenle agua, hagan una zanja aquí, echen grano ahí, échenle agua, y vuelvan a echar agua, y vuelvan a echar agua, y está aquello chorreando, dice, Señor, responde ahora por fuego, para que vean que tú eres Dios. Y baja el fuego, hermano. Lo respaldó el Señor. La pregunta es, ¿le creyeron, hermano?
No le creyeron. Entonces, nosotros no podemos caer en una cuestión así. Entonces, hay dos aspectos de la profecía. Una tiene que ver con la palabra de Dios. Se proclama la palabra de Dios y el Señor, hermano, revela a veces lo que hay en el corazón de cada quien, sin que la persona sepa. Pero hay otro aspecto en donde aquel dice, inspirado por el Espíritu, algo que va a pasar, o la condición espiritual de alguien, algo así, hermanos. Entonces, pero se acuerdan, hermano, que nosotros estudiamos una instrucción respecto de los profetas, ¿verdad? Que está en 1 Corintios 14, y nada más, lo vamos a repasar rápidamente, hermanos, porque eso ya lo vimos. Entonces, el capítulo 14, versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice ahí? Juzguen. Bueno, la Biblia no dice que no hay que juzgar, hermanos. No dice la Biblia, no juzguen y no van a ser juzgados. Entonces, ¿sabe, hermano, que ese tema de juzgar a nosotros nos confunde? Porque uno dice, bueno, pero entonces ¿se juzga o no se juzga? Bueno, hay cosas que no se juzgan. Hay cosas que no se deben juzgar. Por ejemplo, usted ve a alguien con mala apariencia y ya lo juzgó y no sabe quién es, ¿verdad? Uno no sabe a veces. En Guatemala, hermanos, el que se menosprecia es el indígena siempre. Y hasta se usa, que se le dice indígena a alguien como para despreciarlo. Es que todos los indios, dices, todos esos son ignorantes, todos son... Y no es verdad, hermanos, no es verdad. Entonces cada país, ¿verdad? Aquí está el hermano, hoy que no está, lo voy a decir, los argentinos, ¿verdad? No dicen, los argentinos todos son presumidos. Todos los argentinos son creídos, son igual. ¿No es verdad? Ese es el juicio que el Señor dijo, bueno, con la vara que ustedes miden se les va a medir. Ese se llama prejuicio. Antes de uno conocer, me dicen, no, usted no se meta con los negros son malos. Es que, hermanos, de todo hay bueno y malo. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Gente que dice así, ¿verdad? ¿No es verdad? Entonces, ese juicio el Señor dijo no. En Juan capítulo 7, el Señor dice, juzguen conforme a la verdad. Entonces, ¿qué usamos ahora, hermano? Mire, a ver dónde está la cámara, aquí ya se me olvidó. ¿No está ahí una cámara? Allá, pues sonría, pues ahí está en la cámara. Bueno, usted sabe, hermano, yo puedo ver las cámaras desde mi teléfono. A veces hay alguna cosa, o a veces se ha disparado la alarma y yo antes de venir, pues miro mi teléfono y miro todo tranquilo. Digo, pues algo pasó, ¿verdad? Tal vez un viento, alguna cosa pasó, pero no hay nada. Y al ratito me llaman los de la alarma y me dicen, mandamos a la policía. Les digo, no, pues todo está tranquilo. Pero eso se usa mucho el día de hoy, hermano, ¿verdad? Las imágenes, dice, no, yo no estaba ahí, pero tú sales aquí, dice. Pero aquí en la cámara sales tú. Entonces, los juicios en el Antiguo Testamento, hermano, por testimonio de 2 o 3. No se podía juzgar si alguien llegaba y decía, este blasfemó el nombre de Dios. De veras, ¿y quién más lo oyó? Nadie, no hay pruebas. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando le robaron su viña a Nabot, hermanos? En el Antiguo Testamento dice que un hombre tenía una viña junto al palacio de Acab, que era el rey de Israel. Y Acab quería esa viña como diera lugar porque estaba cerca de su palacio. Y Nabot le dice, no te la puedo vender porque eso es una herencia de mis padres. Le dice, no te la puedo vender. Y se va triste a su cama y está ahí llorando y no quiere comer. Y llega Jezabel a instigarlo y dice, bueno, ¿y tú no eres rey o qué? Le dice, ¿quién manda aquí? Dice, levántese y coma, yo le voy a dar la viña. Y contrata unos testigos falsos. Y ustedes van a decir que Nabot blasfemó el nombre de Dios. ¿Y qué decía la ley? La ley decía que quien blasfemara tenía que morir. Y lo matan, hermano, con testigos falsos. Eran más de 2, 3 testigos. Lo matan, pero el Señor todo lo está mirando, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, la cuestión es que no se deben juzgar las cosas así, es lo que nos enseña la Escritura. Uno pregunta primero. Uno hace preguntas, si es el caso. Bueno, la cuestión es que
la escritura en el mismo 1 Corintios nos dice que uno tenía la mujer de su padre. ¿Se acuerdan, hermanos? Los que están aquí, ¿se acuerdan que leímos eso? Dentro de la iglesia dice que andaba con la mujer de su papá. Y Pablo le dice, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Están envanecidos? ¿Por qué no han quitado de en medio de ustedes a ese perverso? Dice, en nombre del Señor Jesús y con mi espíritu, es decir, como si yo estuviera ahí, juzguen a ese perverso. Entonces, ¿no es juicio ese, hermanos? Hay cosas que tenemos que juzgar. Cuando alguien le ha llegado a tocar la puerta a alguien así de la calle, a alguno de ustedes, hermano, alguien que usted no conoce, ¿verdad? ¿A cuántos? Solo algunos, ¿verdad? Y usted le dice, pase adelante, hombre, siéntese, ¿quiere un cafecito? ¿No? Pero ¿por qué es eso, hermano? ¿Por qué sabiduría? ¿Verdad? Pues usted tiene que juzgar las cosas. Igual aquí, hermano, andan muchos predicadores ambulando. Mire, yo voy a predicar a su iglesia. ¿Y usted quién es? Le digo, ¿quién es usted? ¿De dónde salió? ¿Qué cree? ¿Quién es su pastor? ¿Está casado, soltero, divorciado? ¿Le gustan los hombres también? ¿Quién es usted? Y es verdad, hermano. Y eso hay que juzgarlo porque es sentido común. Igual usted le dice, mire, le vamos a cambiar todas las ventanas de su casa y le ponemos un sistema solar. Mire, no le va a costar nada, solo firme aquí. Ah, espérese. Dice usted, ¿verdad? No, mire, su paguito va a ser de $50, pero por 75 años. Entonces, y se lo digo, hermano, como un juicio de sentido común, ¿verdad? O sea, empieza el profeta, el Señor dice, porque muchos empiezan así ahora. Pónganle atención a la televisión cristiana, a la radio cristiana. El Señor dice, todo lo que tú toques se va a convertir en oro. Señor dice que todo el dinero que tú has querido te lo va a dar. En una ocasión yo venía oyendo una radio cristiana. Yo le doy gracias a Dios que aquí no entra la radio cristiana. No crea que soy anticristiano, pero sí soy anti-wishy-washy. O sea, a mí no me gusta eso, hermano, de que alguien diga, mire, aquí proclamamos la palabra de Dios 24 horas al día, y no es verdad. No es verdad. Entonces, fíjese, a ver, vamos a ungir las manos hermosas, preciosas de estos varones que están dando ofrendas. Digo, ¿y los que no? ¿Qué? O sea que en parte es como hechicería lo que están haciendo, ¿verdad? Vendiendo el evangelio, haciendo dinero con el evangelio. De pronto llama una mujer. Y antes de eso le estaba diciendo, mire, todos los hermanos, los primeros 100 hermanitos que llamen, les vamos a dar pases VIP. ¿Sabe qué es eso, verdad? VIP es Very Important Person. Esos se sientan enfrente, ¿verdad? Entonces, vos sos VIP, hermano. Pero ellos estaban diciendo, todos los que den, no me acuerdo si $1,000, todos los que den VIP, el resto pues ya, se sienta allá. Y de pronto llama a una señora llorando, dice, mire, mi matrimonio es una... Amén, hermanita, usted mande su ofrenda, mire, y vamos a ungir sus manitas. Y a ver, yo voy a empezar a orar por usted. Y empezó a profetizar y que el Señor te dice que te va a dar el dinero, y ella está llorando por su matrimonio. Y el sentido común le dice a usted, hermano, si un alma va a usted y le dice, hermano, fíjese que mi matrimonio se está deshaciendo, es una desgracia, es un desastre, ¿qué hace usted? ¿Le pide dinero y empieza a orar por sus manitas? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué le dice el sentido común? ¿Qué le dice la palabra? ¿Qué le dice el Espíritu de Dios? Que esa persona necesita a Dios. Vino a usted, el Señor se lo mandó para ministrarle, no para echarle aceite en las manitas. Entonces, esas cosas hay que juzgarlas, hermano, porque uno dice, ¿eso es el evangelio? ¿Se parece eso a lo que hacía Jesús, hermanos? No, no se parece. Entonces ahora muchos dicen, es que mire, no había la revelación en ese tiempo que hoy tenemos. Entonces uno tiene que tener cuidado. Alguien dijo esto, entonces dice, si un profeta habla, hay que tratarlo como palabra de Dios. Y sí hay que tratarlo, si es algo de Dios.
Entonces, fíjese, hermano, en la Biblia hay un profeta que se llamaba Agabo. Agabo encontró un día un cinturón y tomó ese cinturón y se amarró las manos y los pies. Y dice, esto dice el Espíritu Santo. El dueño de este cinturón, así lo van a atar en Jerusalén. ¿Quién era el dueño de ese cinturón? Pablo. Ahora, a Pablo ya el Señor le había revelado eso, que él iba a sufrir mucho por el Señor. Pregunta, ¿estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo? Había que escuchar. Sí, había que escuchar. Ahora, ¿qué quiso la gente hacer con Pablo? Pablo, ya no vayas ahí. Dices que yo tengo un mandamiento de Dios. Tengo que ir. Yo estoy dispuesto a ir y a sufrir por Cristo y hasta morir por Cristo. Dice, no me estén entristeciendo el corazón. Pero el Señor lo reveló, quiso revelarlo. Entonces la cuestión es esa, hermano. Que si el Señor te habla, porque ha habido gente que el Espíritu Santo le ha hablado. Los hermanos, hoy estaba hablando con alguien del Evangelio y me dice, entonces ustedes cómo abren iglesias, cómo los mandan. Nosotros no mandamos a nadie, el Señor los manda. Que los hombres que se han ido a abrir iglesias, ellos dejaron todo y se fueron. Eso es lo que han hecho ellos. No hemos tenido nada que ver con, y yo les quiero decir, hermano, ni siquiera sostenemos a esos hermanos, los ayudamos con una ofrenda. O sea, un sostenimiento no es un sostenimiento lo que les damos a ellos. Pero ¿por qué se han ido ellos? Porque el Señor los llamó, Él les habló, Él es el dueño de ellos y Él les habló y ha respaldado lo que están haciendo. Igualmente, hermano, ¿a quién de ustedes el Señor les ha hablado, por ejemplo, por medio de un sueño? A veces el Señor nos ha hablado por medio de un sueño, nos ha revelado cosas, nos ha dicho esto es. Yo, hermano, cuando no era pastor y no quería ser pastor, me soñaba predicando. Y luego aquello se confirmaba porque me decía la esposa de mi pastor, yo te soñé predicando, con un traje estabas, me decía. Y yo no tenía, solo el traje de la primera comunión tenía yo, hermano. Era todo lo que yo tenía. Yo te soñé, me decía. Yo te soñé predicando. Yo me soñé predicando en inglés, hermano, y no sabía ni decir, what time is it? Yo me soñé predicando en inglés cuando me desperté. Yo decía, ¿qué onda con esto? ¿De dónde yo inglés? Y muchos años después, hermano, allá en la First Southern Baptist Church estaba predicando en inglés. ¿De dónde yo, hermano? Fíjese. Pero a veces el Señor nos revela, sí, hermanos, esa es la vida en el Espíritu. No debemos de caer en el cinismo de decir, eso no existe, hermano. Sí existe, pero la Biblia dice, juzgue. El Señor dice, te va a regalar una casa, hermana. ¿Le gusta eso, hermano? Bueno, pues siembre una semilla aquí Pero eso le hacen a la gente. Eso le hacen a la gente, hermanos. A los ancianitos los abusan mucho. Les sacan dinero, hermano. Entonces, cuando no reciben el milagro, ¿qué dice? Es que usted no tenía fe, hermana. Por eso no le llegó su casa. Pero fíjese, de la profecía dice, oigan y los demás juzguen. A ver qué está hablando. Y hay unas cosas que son un descaro completo, hermano. Totalmente. O sea, lo que están diciendo, uno no necesita ser ni tan espiritual, hermano, ni saber tanto. Cuando se levanta aquel hombre y dice, Señor, dice, el 21 de octubre vengo. El 21 de octubre es el juicio a las 6 de la tarde. Es una contradicción completa a lo que dice el Señor. El día y la hora. Ni el día ni la hora. Y luego sale aquel profetizando el día y la hora. Y muchos lo siguen de todas maneras, hermano. Y uno dice, ¿qué le pasa a esta gente? Harold Camping se llama, yo no sé si vive todavía porque es un anciano, hermanos. Allá en San Francisco tiene una radio que se llama Family Radio, radio cristiana también. Dijo, el 21 de mayo a las 6 de la tarde viene el Señor Jesús. Entonces a sus seguidores les dijo, dejen su trabajo, vendan su casa y denme todo el dinero a mí.
todo su plan de retiro, denme a mí el dinero para financiar mi viaje por todo el país, voy a ir proclamando que viene el Señor. Y ahí van aquellos, dice. Millones, hermano. Millones de dólares. Bueno, llega el 21 de mayo. Es que hice un error de cálculos. Bueno, usted puede recordarse en la palabra de Dios alguna vez que el Señor dijo, habló una cosa, le dijo a Isaías, ¿sabes qué? Ve y dile a este tal cosa. Y no se cumplió y dice, es que me equivoqué. Mire, los profetas decían, así dice Jehová. Y lo que ellos decían se cumplía porque se cumplía. Si es de Dios se va a cumplir. No como el profeta ese que estaba ahí enfrente que me dijo, no, si tú no aceptas la palabra no se va a cumplir. Le digo, ¿desde cuándo yo soy más fuerte que Dios? ¿De cuándo acá, hermano, si tú no aceptas lo que Dios te dice, no te va a pasar? ¿Quién es más fuerte? ¿Nuestro rechazo de la palabra o Él? Estaba leyendo esta semana, hermanos, un pasaje que está en Isaías 28, que el Señor les había declarado a ellos castigo, al pueblo de Dios, por su rebeldía. Y dice, esto hizo mi pueblo, dice. Dijeron, haremos pacto con la muerte, haremos pacto con el Seol. A ver, vamos a leerlo para que usted no diga, pastor, de saber de dónde saca esas ondas. El versículo 15, 28-15 de Isaías, hermanos. Dice, por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte. Ustedes saben, hermanos, que hay culto a la Santa Muerte, ¿verdad? ¿Sabe de qué es ese pacto, hermano? Ese pacto es, los seguidores de la Santa Muerte razonan esto así. Dicen, mire, la muerte, ninguno nos vamos a salvar. Hasta ahí es verdad. Y dicen ellos, mire, ni Cristo se salvó de la muerte. Entonces, el culto hacia la Santa Muerte empieza, por ejemplo, allá en Torreón, hermano, no me acuerdo si fue en Torreón o en Durango, donde hay una Santa Muerte grandísima, hermanos, como de, no sé, 30 pies, no sé, hermanos, grandísima, gigante. Entonces dice que ese hombre tenía una hija enferma y hizo un pacto con la Santa Muerte. Le dijo, si me sanas a mi niña, yo hago pacto contigo y te voy a construir una estatua gigante para que vengan todos a adorarte. Y su hija sanó. Entonces hacen pacto con la muerte. Entonces, pero ellos dicen, pero si tú le fallas a la Santa Muerte, te viene a traer más rápido. Con la Santa Muerte no se juega, dicen ellos. Pues ese es un culto viejo, hermano, no crea que eso lo inventaron ahorita. Estos, dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio, ¿en qué dice ahí? En la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y más adelante, déjeme ver, hermano, ¿dónde está esto? El 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces, porque nosotros digamos, yo tengo pacto con la muerte, porque yo rechazo la palabra de Dios, por eso, ¿usted cree que no se va a cumplir lo que Dios habla, hermano? O sea, lo que Dios habla verdaderamente se va a cumplir. Nosotros lo recibamos o no lo recibamos. Porque es así, cuando es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y el Señor habla y hay que obedecerle. Bueno, esa es la profecía. Luego, hermanos, en Romanos 12:7, en 1 Corintios 12, 28 y 29, dice que el que tiene don de enseñanza, dedíquese ¿a qué? A enseñar. Entonces el don de la enseñanza es otra vez, hermano, es una capacidad dada por el Espíritu Santo para explicar la palabra de Dios. Ese es el don de la enseñanza.
Y Dios espera que el que tiene don de profecía lo use conforme a la medida de la fe. Y el que tiene don de enseñanza, ¿en qué, hermanos? Pues en enseñar. En enseñar otra vez, ¿se acuerdan? La palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces ese es el don de la enseñanza. Luego tenemos el don de la exhortación, que está en Romanos 12:8. Si alguien quiere leerme Romanos 12:8, hermanos. El que exhorta en la exhortación, Ok. el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Y qué es exhortación, hermano? Porque cuando oímos exhortación, como solo pensamos en una cosa, en regañar. Luego vemos de lejos alguien, al de lejos así, alguien que está así con el otro. Lo está exhortando, dice. Pero eso no es, eso es regañación, ¿verdad? Bueno, sí hay un aspecto, hermano, en la exhortación, sí hay un aspecto. Porque si usted ve en las exhortaciones de Pablo, él menciona muchas cosas específicas. Ya no anden como andan los otros gentiles que no conocen al Señor, dice él, por ejemplo. Ya no, tienen que renovar el espíritu de su mente. Él da diferentes exhortaciones, hermanos. El escritor de Hebreos dice, no se cansen de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermanos, dice Pablo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. O sea, esas son exhortaciones, hermanos, ¿verdad? En el libro de Corintios hay muchas cosas cuando habla de la cena del Señor. Ustedes no se reúnen para lo bueno, sino para lo peor, para lo malo, dice. ¿Por qué menosprecian la iglesia? Dice. No tienen casas donde comer, ¿por qué vienen a hacer estas cosas a la iglesia? Esas son exhortaciones, hermano. O sea, sí hay un aspecto de llamar la atención. Sí hay un aspecto de eso. Pero eso no es todo, hermano. Por ejemplo, fíjese, ahorita los hermanos Rivera, ¿verdad? Que hoy se enterró el hermano Goyito. Si usted va a exhortarlos, ¿cómo los va a ir a exhortar? Ya deja de estar llorando. ¿Cómo los exhortaría usted, hermano? Con amor. Mire, a veces ni palabras hay necesidad de... Usted sabe, hermano, como pastor, a veces yo tengo que estar en situaciones, en lugares donde si fuera por mí, yo no iría. Yo no iría, hermanos. Y a veces yo me preocupo y digo, ¿qué voy a decir cuando yo llegue? Y no sé qué voy a decir. Cuando es una muerte de un niño, la muerte es muy dura, hermanos. La muerte es muy difícil. Y a veces yo digo, ¿qué voy a decir? Y me pongo a orar y voy pensando, ¿y qué digo? ¿Y qué leo? Y cuando llego ahí me pongo a llorar y abrazo a la persona, hermano. Y esa es la consolación. Y a veces a mí me consuelan ellos, hermano. Es verdad lo que le estoy diciendo. No, hermano, no llore, ya se fue al cielo. No se preocupe. Y bueno, hermano, no, hermano. Y me agarran y me consuelan a mí. Pero todo eso, hermano, es parte de la exhortación también. Entonces, hay un don para exhortar. Hay un don, hermano, a veces se puede hacer desde el púlpito. En el púlpito se hace mucha exhortación. Pero hay exhortación personal y hay gente que tiene un don especial para hacer eso. Bueno, hay otro, hermano, hay otro don espiritual en 1 Corintios 12:28. Hay dos hermanos que yo creo que no pueden estar divorciados porque van juntos, ¿verdad? Uno es palabra de sabiduría y otro es palabra de conocimiento o de ciencia. Entonces, la palabra de sabiduría, hermanos, es la capacidad especial de conocimiento. Hay un conocimiento, ¿verdad? Y la palabra de ciencia es como, bueno, ahorita estábamos hablando allá con el hermano de un problema que tengo en una pared de la casa, como que se le metió humedad, pero es una cosa ahí rara, hermano. Estaba yo leyendo qué hay que hacer porque se cae el cemento de esa pared. Entonces, el problema yo ya lo sé, pero ¿qué hago? ¿Qué dicen ustedes? Pues a ver, es onda suya. Me van a decir. Ok, fíjese, le voy a poner este ejemplo, hermano. En el Antiguo Testamento, Faraón tiene un sueño, ¿verdad? Faraón tiene un sueño y él sueña 7 espigas muy sanas,
grandes y 7 espigas muy marchitas. Y luego las espigas marchitas se comen a las espigas sanas y se quedan igual de marchitas. Luego 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero las flacas se comen a las gordas y se quedan igual de flacas. Y él tenía ese sueño. Bueno, entonces le dicen, hay uno allá en la cárcel que se llama José. Tráigalo y que él le diga, porque él tiene el Espíritu de Dios. Y él dice, bueno, las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas son 7 años. Igual las 7 espigas malas, las 7 vacas flacas son 100 años, son 7 años. Entonces le dice, mira, Dios te ha revelado lo que viene. Dice. Vienen 7 años buenos, esos son las vacas gordas y las espigas buenas. 7 años buenos, de mucha abundancia. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años malos que vienen después de esos. Hasta ahí va todo bien. Ya sabe su problema, pero ¿qué hace con eso? Ahí viene la palabra de ciencia. ¿Y qué hay que hacer? Mire, le dice, construya graneros y cobre un impuesto. Y de ese impuesto empieza a guardar. En esos 7 años de abundancia, guarde. Y cuando vengan los años malos, hay comida. Y se queda aquel, dice, pero, dice, ¿quién podrá ser mejor que este hombre que tiene el Espíritu de Dios para ejecutar este plan? Dice, y lo pone de gobernador en Egipto. Entonces hay una palabra de conocimiento, pero hay una palabra de ciencia, que es, bueno, ya sabes el problema, pero ¿qué haces con eso? O sea, ¿cómo se le encuentra una solución? Bueno, viene una palabra de ciencia. O sea, la palabra de ciencia es un don, la palabra de conocimiento. El conocimiento, hermanos, todos nosotros estamos llamados a aprender. Pero no podemos negar, hermano. Por ejemplo, nosotros leemos en la Escritura, y Pablo, obviamente, hermano, era un hombre que tenía un don especial de parte de Dios. Porque él entendía cosas. Hermano, yo he analizado cosas que escribe Pablo, y a veces digo yo, es muy profundo lo que está hablando. Y a veces nosotros lo leemos así, y no lo pensamos. Hay muchas cosas que están ahí que son profundas, hermano. Cuando el Señor le contesta a Job desde el torbellino, Él hace declaraciones ahí que nosotros nos quedamos a ver qué está hablando el Señor. Dice, ¿has tú investigado los depósitos de la nieve? Le dice a Job. ¿Qué cree usted de eso, hermano? Y Job se quedó igual, así como, ¿qué es eso? Pues fíjese que los científicos se pusieron a estudiar, hermano. Hasta no hace mucho tiempo se dieron cuenta que los copos de nieve, que son tan pequeñitos, hermano, tienen unas formas geométricas extraordinarias. Son preciosos, hermano. Cuando los ven en microscopio, tienen unas formas tan preciosas, hermano. Preciosas. Y lo comparan con nieve artificial. Aquí en Banning traen nieve artificial para que se vayan a agarrar a bolas de nieve los niños. Y las ponen en el microscopio y es un pegoste ahí nada más, hermano. Pero a la vista así normal uno dice, es lo mismo. Pero fíjese que no. Y le dice el Señor, tantas cosas, dice, mira cómo el manto del cielo se extiende. ¿Qué dice usted de eso, hermano? ¿Cómo la ven ustedes con eso? Eso es solo una frase. Le dice a Job, a ver, ¿has visto cómo se extienden los mantos del cielo? ¿Qué piensa usted de eso, hermano? Los caminos de Dios, dice la palabra de Dios, son inescrutables. ¿Sabe, hermano, que igual los científicos empezaron a estudiar las galaxias? Y dice que el universo se sigue expandiendo. Y que el manto del cielo se sigue expandiendo. Es lo que dijo Dios hace muchos miles de años. Y los científicos hasta hace poquito dijeron, fíjense, primero dijeron, hay 1 billón de estrellas. Después dijeron, no, hay 200 billones. Después dijeron, hay 300 trillones. Ahora dijeron, son incontables. ¿No le había dicho ya eso el Señor Abraham? Ve y cuenta las estrellas, las puedes contar.
No, no se pueden contar, ni los científicos los pueden contar. Y eso lo había dicho el Señor. Pero yo le estoy poniendo un ejemplo, hermano, solamente un ejemplo de la sabiduría de Dios. Y uno dice, Señor, pues entiendo muy poquito de ti. Muy poquito. Y es verdad, entendemos muy poquito del Señor. Sus caminos son inescrutables, son muy profundos sus caminos. Pero hay una palabra de sabiduría y una palabra de ciencia, ¿verdad? Que el Señor nos da a entender una cosa, pero hay un don para decir, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno. Está el pastor maestro. Efesios 4:11 dice, Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, fíjese, a mí me ha llamado la atención que ese don espiritual, hermano, va junto. No hace mucho dimos un entrenamiento de maestros. Ese entrenamiento lo he dado en otras iglesias también. Se llama los 5 principios los 7 principios de enseñanza, o las 7 leyes de enseñanza. Entonces, bueno, explicamos todo eso, pero la pregunta que siempre hacen los maestros es, mire, ¿qué hago con un niño difícil? A ver, contesten ustedes, hermanos, ¿qué hacen con un niño difícil? ¿Sabe cómo le hacen en Perú? Porque Lisette y Leslie fueron a una gira de misionera, se fueron unos días por allá. En la iglesia tienen un chicote ahí colgado, hermanos. Que se porta mal, lo chicotean ahí, ¿verdad? Eso no se puede hacer aquí, ¿verdad? Bueno, obviamente no es eso, ¿verdad? Pero miren, nosotros hemos tenido experiencias, hermano. Había un niño hace muchos años, hermano. Él venía, se dormía o molestaba mucho molestaba. Era muy inquieto. En su casa no lo aguantaban tampoco, hermanos. No era solo no lo aguantaban. Entonces, estábamos orando por el niño y todo eso, pero le digo a Carla, en ese tiempo, pues mi esposa también, ella tenía que atender a todos los niños, hermanos, de todas las edades. O sea, era muy difícil, pues, ¿verdad? Pero empezamos a conocer a Jimmy y nos dimos cuenta que él tenía un problema médico. Entonces, cuando venía así a dormirse, le ponían un parche que lo drogaba todo. Pero ese muchacho era bien inteligente. Entonces, a veces mi esposa ya estaba molestando. A ver, que Jimmy nos diga, usted habló de esto y de esto, hermana. Y se quedaba así. Parecía que Jimmy no estaba poniendo atención de nada. De nada. Pero cuando lo visitamos entendimos que él tenía un problema médico. Otros no es así. Algunos niños han sido abusados. Algunos niños, hermanos, el papá golpea a la mamá. A veces no los conocemos. Entonces, fíjese, hermano, hay un don de pastor maestro. Entonces, yo le digo a los maestros, pues ustedes tienen que conocer a sus alumnos. Estaba hablando con alguien y estaba hablando de sus alumnos y dice, este chamaquito, el chamaquito su hermano es otro chamaquito. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué descripción ustedes entendieron de ahí, hermano? Fíjese, si llega la policía y le dice, ¿quién robó ese banco? Un chamaquito. ¿Y cómo era? Parecía un chamaquito. ¿Qué descripción es esa, hermanos? Y parece que iba con otro chamaquito. Esa es la seña. Es una descripción esa, hermanos. Me dice, bueno, pues la mamá es como gordita. Bueno, es más bien como flaquita. Le digo, ¿cuánto tiempo hace que estás con tus alumnos? 2 años, mes. ¿No les conoces el nombre de tus alumnos? No, mes. No les sé el nombre. Pues eso me dice a mí que tú oras por tus alumnos, le digo. Y se quedó así. No, mes. No saben nada de ellos. No, mes. Entonces, mire, hermano, uno orando, se le quedan los nombres, porque uno está orando. Oye, mañana estaba orando por hermana Francis, que allá está. Y se lo puedo decir así, con conciencia limpia, le puedo estar orando por usted. Está orando por algunos.
pero especialmente estaba intercediendo por la hermana. Entonces, obviamente uno llega a entender eso porque uno ora. Le digo, ¿no oras por tus alumnos? No, me dice. No, entonces no está bien. Entonces, fíjese, el pastor maestro dice, persona en posición de liderazgo cristiano encargada de guiar una iglesia local con múltiples responsabilidades. Entonces hay predicación, hay exhortación, enseñanza, hay organización. Hay diferentes cosas, hermanos, ¿verdad? Ustedes ven que aquí hay varios hermanos. Porque uno no puede hacer el trabajo, hermanos. Hermano Mario, Leslie, varios jóvenes, varios hermanos estuvieron ayudando en el funeral de hermano Goito. Yo no hubiera podido hacer eso, hermano. Yo no puedo ver a todos, no puedo estar en todos lados. Todos nosotros tenemos que entender eso. Entonces, cuando planificamos, sí, vamos delegando responsabilidades porque no se puede estar en todos lados, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un don, hermano, de pastor y maestro. Hay otro don, hermano, de apóstol, ¿verdad? Y ese es un problema. Está en Efesios 4, 11 y 11 también. Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol, hermano? Apóstol significa enviado. En Guatemala, hermanos, los enviados se les llaman mandaderos. Y el mandadero es de bajo rango, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo trabajo de mandadero en la farmacia, pues ya dice, no, pues él está hasta abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mandan todos y lo mandan a todos lados. Anda a comprarme panes, anda a comprarme cosas del trabajo y cosas personales, lo mandan de allá para acá y así se mantiene. El apóstol es alguien, apóstol quiere decir enviado. Ahora, partiendo desde el significado de esa palabra, la pregunta es esta, hermanos, si Dios continúa enviando en este tiempo, si hay gente enviada por Dios, si existe eso el día de hoy. Y la respuesta es sí existen enviados. Mire, hermano, nosotros no hacemos énfasis en eso por el significado. Hoy apóstol significa otra cosa. Hoy es otra cosa. Estaba Ricardo allá en México y llega uno que dice, yo soy el apóstol de Torreón. Entonces vengo a pedirte los diezmos. Y Ricardo se le queda viendo y dice, yo no tengo dinero. Sí, pero ahí está tu carro, les. ¿Por qué no siembras tu carro? Porque pues así me pagan los diezmos. Yo soy el apóstol aquí. Y se para Ricardo, que es un gigantote, ¿verdad? Dice, vete de aquí, no quiero volverte a ver aquí. Y yo, bueno, está bien, se fue el apóstol, ¿verdad? Bueno, eso hay mucho hoy. Hay escuelas de apóstoles y profetas, hermanos. Yo estaba viendo uno, simplemente, mire, así para resumirlo, le voy a decir que enseña él. Que para ser apóstol hay que decir, porque así dice el Señor. Y usted llena la línea que sigue. Así dice el Señor, porque así dice el Señor. ¿Estás enfermo? No, el Señor dice no vas a morir, vas a sanar. Así dice el Señor, vas a tener riqueza y no pobreza. Así dice el Señor, así dice el Señor. Y dice, bueno, págame $4,000, te hacemos profeta aquí, apóstol. Profeta y apóstol, esa es la moda ahorita. Ser profeta y ser apóstol. Entonces el apóstol cobra pues a los demás, ¿verdad? Entonces ellos venden lo que le llaman cobertura. ¿Sabe qué es cobertura? ¿Verdad? Es como cuando usted está debajo de una sombrilla. Dice, bueno, tú vas a estar bajo mi autoridad para orar por ti, para orar por tu iglesia. Yo te doy mi cobertura y tú me pagas a mí. La pregunta es bíblico eso, hermano. Eso no es bíblico. Pero la otra pregunta es, ¿se está haciendo eso hoy? ¿Sí? Se hace el día de hoy. Y dice, ofrecemos cobertura, como esos insectos que matan insectos, que dice, matamos termitas, cucarachas, ratones, y etcétera, etcétera. Así se anuncian ellos. Ofrecemos cobertura para ministerios nacionales e internacionales. Llámenos. Pues si hace el brujo mayor también.
O sea, está la cosa tan mal, hermano, por eso conviene estudiar los dones espirituales. Pues, la cosa está muy mal, hermanos. Pero contra la palabra de Dios, pues no hay arma, hermano, forjada, ¿verdad? Contra la palabra de Dios, hermanos, es columna, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque contiene, hermanos, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos quita la venda de los ojos. Nosotros andamos como en tinieblas, pero el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, Él es el que nos da a nosotros la sabiduría, hermanos. Hasta aquí vamos a llegar hoy, hermanos. Vamos a continuar en 2 semanas, porque la próxima semana es recital de música, ¿verdad? Pero vamos a continuar hablando de estas cosas, hermano. Mañana hay evangelismo, hermanos. Hay algunos hermanos anotados, pero aquí está nuestro hermano Mario. Ahí vamos a participar donde haya necesidad también, hermano Mario. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, esta noche y vamos a hablar con el Señor nuestro Dios. Vamos a darle gracias, hermano. Ora por tus dones espirituales, ora por tu propia vida, hermano, porque sí hemos sido llamados a servir al Señor con lo que el Señor nos ha dado. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos, Señor Padre, delante de tu presencia. Y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, misericordioso con nosotros, Señor. Siempre has sido justo, Señor Padre. Nunca nos has tratado mal, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría que está en tu palabra, Señor Padre. Te damos gracias, Señor Padre, porque tú nos muestras, Señor, la verdad de tu palabra, Señor. Tu palabra es como una espada de 2 filos, Señor, y penetra, Señor, hasta partir las coyunturas, los tuétanos, los huesos, Señor Padre, y revela los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto enfrente de tu palabra, Señor Padre, que no sea manifiesto. Señor Padre, yo te pido que todas estas cosas, Señor, sean de bendición para nosotros, Señor, que no caigamos, Señor Padre, en una postura, Señor, doctrinal, en donde nos desviemos, Señor, o te ofendamos, Señor Padre Celestial, sino que nos ajustemos a lo que dice tu palabra. Yo sé, Padre, que muchos creen que tú ya no hablas, Señor Padre, que tú ya no envías obreros a tu mies, Señor. Pero tu instrucción era, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y tú sabes que eso lo hacemos constantemente, Señor, en esta congregación que te pedimos. Señor, levanta hombres, levanta mujeres llenos de tu espíritu que vayan al lugar que tú quieres, Señor Padre, donde se planten iglesias. Sabes, Señor, la gente que nos llama, sabes, Señor, la gente que está en diferentes lugares donde no hay una congregación, Señor Padre. Y Padre, tú que eres el Señor de la mies, levanta obreros, Señor, envía obreros ahí, Señor Padre, que sean enviados por ti con convicción del Espíritu Santo, Señor. Que no sean amadores del dinero, que no sean asalariados, Señor, sino que sean personas que vayan por amor a ti, Padre Celestial, por obediencia. Señor, te ruego, Señor Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes como individuos y como iglesia, Señor Padre. Y ayúdanos a usar todo lo que tú nos has dado con la intensidad mayor, Señor Padre, sabiendo que el tiempo que tenemos en esta tierra es muy breve, Padre Celestial. Y que daremos cuenta delante de tu presencia, Señor Padre, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Gracias, Señor, despídenos en paz, en bendición, Señor, sé con nosotros en el evangelismo mañana, si tú nos permites, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.